Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde leemos la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy comenzamos un nuevo libro. Este libro también corresponde a la serie de cartas paulinas. El libro es el primer libro a los Corintios, es decir, la primera carta que Pablo envió a los Corintios. Estaremos, por supuesto, resumiendo lo que leímos el día de ayer, como siempre, pero antes vamos a entregar la lectura de hoy en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, te doy las gracias por permitirme leer tu palabra un día más, porque hoy comenzamos un nuevo libro de tu santa palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque nos permites hacer esto, Señor. Gracias, Señor, porque nos sustentas, nos patrocinas cada lectura, Señor. Muchísimas gracias, porque nosotros no seríamos capaces, ni con todo nuestro entendimiento, ni con toda nuestra fuerza, leer tu santa palabra como lo estamos haciendo con este método, lectura y comentario bíblico todos los días. Amado Padre, tú has puesto este reto en nuestro corazón y te damos las gracias porque cada día derramas sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo. Y eso es muestra de que este reto está dentro de tu santa voluntad. No ha sido locura mía o locura de cualquier hermano que esté al otro lado de la pantalla, sino que tú nos estás todos los días trayendo delante de tu palabra, quitando todo tipo de obstáculo, ya sea de rutina, trabajo, hijos o cualquier otra cosa que nos puedan impedir leer tu palabra. Tú nos traes aquí, por lo cual yo te doy las gracias, Señor, porque es un privilegio leer tu palabra, Señor. Un privilegio que no todos lo aprovechan. Te doy las gracias por aquellos que sí lo están haciendo. Te ruego, Señor, que nos permitas, por medio del Espíritu Santo, sacar un verdadero aprendizaje de lo que leamos del día de hoy y que lo guardemos en nuestro corazón para ponerlo por obra. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más a leer la palabra del Señor. Ayer vimos que Pablo aconseja respeto en asuntos de conciencia. Los creyentes deben evitar juzgarse unos a otros y vivir en paz y en edificación mutua. En el capítulo 15 vimos que Pablo exhorta a la unidad entre judíos y gentiles, recordando que su misión es predicar a Cristo. Comparte sus planes de visitar Roma y luego ir a España. Y finalmente ayer en el capítulo 16, último capítulo de Romanos, vimos que Pablo envía saludos a muchos en la iglesia de Roma y advierte contra los falsos maestros. Concluye con una doxología que alaba la sabiduría de Dios. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Corintios, en el capítulo 1. Vamos, por supuesto, a usar nuestra guía de estudio bíblico para ir subrayando todo lo que podamos aprender. Este libro también nos ayuda a conocer los fundamentos del Evangelio. Aquí hay causas importantes por las que Pablo escribe y nos van a ayudar en la actualidad porque son totalmente aplicables a la vida actual, a la vida cristiana. Pues abrimos nuestra Biblia en el primer capítulo del primer libro de Corintios, seguimos la lectura y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. Primera de Corintios 1. Salutación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos,
por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas o yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 2. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 3.
colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Primera de Corintios 4. El ministerio de los apóstoles. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya sois ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinarais para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en el último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo, y vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros sois honorables y nosotros despreciados. Hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados.
Aunque tengáis 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a visitaros si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente al día de hoy. El primer libro de Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, una ciudad griega con una diversidad cultural y profunda influencia filosófica y moral. En este contexto, la iglesia enfrenta divisiones internas, disputas sobre liderazgo, inmoralidad y prácticas desordenadas de la adoración y dones espirituales. Pablo escribió esta carta para orientar y corregir a los creyentes de Corinto. El capítulo 1 establece el tono de la carta al dirigirse directamente a los conflictos y disputas que dividen a los creyentes en Corinto. Y Pablo les recuerda que su identidad es común en Cristo. Pablo comienza con su habitual saludo apostólico y expresa su gratitud por la iglesia de Corinto, destacando cómo han sido enriquecidos en conocimiento y dones. Pablo afirma la fidelidad de Dios sobre ellos, quien les fortalecerá a todos los creyentes hasta la llegada de Jesucristo, versículo 1 al 9. Pablo aborda divisiones que han surgido entre los miembros de la iglesia que se identificaban con diferentes líderes cristianos. Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros incluso de Cristo. Pablo apela a la unidad de forma clara, recordándoles que el bautismo y el evangelio no depende de la persona que predica, sino de Cristo crucificado. Versículo 10 al 17. Pablo contrasta la sabiduría divina con la sabiduría humana. La cruz de Cristo, que es una locura para los que se pierden, es el poder de Dios para los creyentes. Dios ha escogido salvar a través de la locura de la predicación de Cristo crucificado, lo cual desafía la lógica humana, sobre todo entre judíos y griegos, que esperaban señales y filosofía. Versículo 18 al 25. Pablo recuerda a los corintios su propio llamado, señalando que muchos de ellos no eran ni sabios, ni poderosos, ni nobles según los estándares del mundo. Con esto, Pablo quiere afirmar que ningún ser humano puede jactarse ante Dios, pues es por él que los creyentes están en Cristo, quien justifica, santifica y redime. Versículo 26 al 31. En el segundo capítulo de la primera carta a los Corintios, Pablo se enfoca en la naturaleza de la sabiduría divina en contraste con la sabiduría humana. Pablo les recuerda que él vino a ellos con debilidad, con temor y mucho temblor. Y en lugar de ocuparse de su propia sabiduría, se centró en el mensaje, en el poder de Dios revelado a través de Cristo crucificado. Versículo 1 al 5. Pablo explica que la verdadera sabiduría es aquella que viene de Dios y que solo es otorgada a aquellos que están espiritualmente maduros. Esta sabiduría no es entendida por los líderes del mundo, quienes en su ignorancia crucificaron a el Señor de Gloria. A través del Espíritu Santo, Dios revela lo que ha preparado para quienes lo aman, mostrando que la sabiduría no se comprende con la mente humana. Versículos 6 al 10. Pablo profundiza en el papel del Espíritu Santo en la revelación de la sabiduría de Dios. Afirma que nadie puede conocer los pensamientos de Dios si no es el Espíritu de Dios. Los creyentes han recibido este Espíritu para que comprendan las cosas que Dios nos ha concedido. Versículo 11 al 13. Pablo contrasta al hombre natural que no acepta las cosas de Dios y al hombre espiritual que las entiende porque tiene la mente de Cristo. Este contraste resalta que el conocimiento espiritual es exclusivo para aquellos que han recibido el Espíritu Santo, diferenciando así la percepción de la realidad entre creyentes y no creyentes. Versículo 14 al 16.
El capítulo 3 del primer libro de Corintios vemos que Pablo trata el tema de la inmadurez espiritual de los corintios y lo llama a una mayor madurez en su fe. Pablo llama a los corintios niños en Cristo por su inmadurez. Señala su incapacidad de recibir alimento sólido, queriendo decir que no pueden recibir enseñanzas más profundas del Evangelio. Dice que les dio leche, es decir, evangelio básico, y que ni en eso han podido profundizar. Pablo los llama carnales debido a sus discusiones y disputas, su inclinación a formar bandos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Esto muestra su inmadurez en el espíritu. Versículo 1 al 4. Para corregir la perspectiva de los corintios sobre sus líderes, Pablo utiliza la metáfora de un campo de cultivo. Explica que él y Apolos son simplemente siervos a través de quienes creyeron. Cada uno tiene un rol en el servicio a Dios, pero es Dios quien da el crecimiento. Versículos 5 al 9. Pablo introduce la metáfora de la construcción para ilustrar cómo debe edificarse la iglesia. Se representa como un sabio arquitecto que ha puesto el fundamento. Este fundamento, por supuesto, es Jesucristo. Y advierte a otros sobre cómo edifiquen sobre este fundamento. Dice que los materiales que utilicen para construir esa iglesia serán probados por fuego. Las obras que permanezcan recibirán recompensa, las otras serán quemadas. Tomemos en cuenta que el fuego no se utiliza para purificar, sino para probar el material. En este pasaje mal interpretado se basa la doctrina del purgatorio. Los que creen que después de morir son purificados por fuego antes de ir al cielo. Totalmente una invención humana. En este contexto no tiene nada que ver con purificar a una persona antes de ir al cielo. Pero este es el texto que se utiliza para argumentar esa doctrina. Versículo 10 al 15. Pablo recuerda a los corintios que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ellos. Advierte que cualquiera que destruya este templo será destruido por Dios, enfatizando en la santidad y en la unidad que deben caracterizar a la comunidad de creyentes. Versículo 16 al 17. Pablo les recuerda que la verdadera sabiduría proviene de Dios y no de los criterios del mundo. Insta a los corintios a no engañarse pensando que pueden ser sabios según el mundo y reafirma que ellos pertenecen a Cristo, que es Dios. Versículo 18 al 23. En el capítulo 4 del primer libro de Corintios, Pablo se dirige a los corintios para definir su rol como apóstol y siervo de Cristo, mostrando la autoridad y humildad que debe tener un líder. Pablo se presenta a sí mismo y a otros apóstoles como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios, e insiste que la clave para un buen administrador es la fidelidad y advierte contra los juicios humanos, recordando que solamente Dios puede juzgar las verdaderas intenciones de cada persona. Versículo 1 al 5. Pablo también advierte contra el orgullo, señalando que cualquier conocimiento o dones que tengan provienen de Dios. Les insta a no exaltarse sobre otros ni a considerarse superiores a nadie, ya que todo lo que poseen es de Dios. Versículos 6 al 7. Pablo utiliza la ironía para comparar la aparente prosperidad y satisfacción de los corintios con la vida difícil y llena de sacrificios de los apóstoles. Mientras los corintios parecen sentirse como reyes en su estatus espiritual, Pablo describe la vida apostólica como una vida de sufrimiento, de persecución y de humillación, recordando que el verdadero seguimiento a Cristo implica sacrificio y humildad. Versículo 8 al 13. Pablo aclara que él no está escribiendo estas palabras para avergonzarlos, sino para corregirlos y animarlos como un padre espiritual. Además les dice que aunque ellos tengan muchos maestros, Él fue quien nos engendró en Cristo mediante el Evangelio. Los llama a imitarlo y envía a Timoteo a Corinto para que le recuerde su forma de vivir en Cristo. Versículo 14 al 17. Pablo confronta a aquellos que dudan de su autoridad apostólica y se muestran arrogantes. Les advierte que pronto los visitará y probará el poder de aquellos que presumen de dones y sabiduría. Les recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, y les da a elegir si quieren recibir vara de corrección
o espíritu de amor y mansedumbre cuando los visite. Versículo 18 al 21. Y así terminamos la lectura del día de hoy. La verdad es que Pablo escribe de una forma muy densa. Hay que poner los 5 sentidos para resumir lo que leemos cuando leemos sus cartas, pero para la honra y gloria del Señor, no soy yo la que lo hace, sino el Espíritu Santo me ayuda y me instruye a hacerlo, me guía de forma espiritual. Así que le damos las gracias a Dios por eso y vamos a orar para agradecerle por un día más de lectura bíblica y sobre todo porque hemos comenzado un libro más. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, te doy las gracias por la guía espiritual que me das para resumir estos libros. Sabemos, amado Padre, que utilizaste al hermano Pablo para que nos explique el Evangelio de forma detallada, sobre todo en las cosas cotidianas, en las cosas que parecen muy superfluas. Pero sabemos que creyentes y no creyentes vivimos en este mundo, por lo tanto debemos saber cómo debemos comportarnos como cristianos, como representantes del Evangelio. Tenemos, Señor, estas maravillosas cartas que nos instruyen cómo debemos hacer, qué es lo que debemos quitar y qué es lo que debemos poner. Te rogamos, amado Padre, que nos ayudes a entender muy bien lo que está escrito aquí por medio del Espíritu Santo, para que podamos poner por obra todo lo que aprendamos en cada lectura. Señor, sabemos que tú estás con nosotros y te rogamos que abras nuestro entendimiento espiritual para saber bien lo que quiere decir el hermano Pablo y sobre todo para que luego podamos ponerlo por obra, podamos compartirlo con otras personas cada enseñanza que vamos aprendiendo. Queremos difundir tu palabra, ayúdanos a hacerlo de forma correcta. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas todos los días, tanto para compartir tu mensaje como para seguir leyendo tu santa palabra, hasta que culminemos este maravilloso reto que has puesto en nuestro corazón de leer toda tu santa palabra en este año. Te doy las gracias porque hasta hoy tú has estado con nosotros. Te ruego no nos abandones y siga tu mano poderosa sobre nosotros, quitando toda distracción, todo bloqueo y abriéndonos los caminos para seguir teniendo este maravilloso privilegio de leer tu preciosa palabra. Te ruego, amado Padre, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más a leer la santa palabra del Señor. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Hasta la próxima.